es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos en este jueves 22 de agosto del 2019. Vamos durante hora y media a desarrollar los temas internacionales. Gracias a todos por su sintonía con el canal de las Américas. Ruth del Salto les da la bienvenida. La policía de California está buscando a un francotirador que disparó contra una comisaría hiriendo a un agente. El uniformado ha sido identificado como Ángel Reynosa, 21 años de edad. Recibió un disparo mientras caminaba cerca de esta comisaría, ubicada en Lancaster, al norte de la ciudad de Los Ángeles. Según fuentes de la policía, el chaleco antibalas del agente hizo que la bala le rozara el hombro. Ya equipos del SWAT los están buscando al atacante. Y seguimos en California. En las últimas horas ha sido detenido el jefe de cocina de un hotel. Pertenecía a una reconocida cadena. Este hombre ha sido acusado de planear un tiroteo masivo en su lugar de trabajo. El sospechoso fue identificado como Rodolfo Montoya, 37 años. En su residencia en Los Ángeles encontraron todo esto: armas de fuego de alta potencia, cajas de municiones, equipo táctico, rifles de asalto. Según los investigadores, el chef estaba molesto por algunos recientes incidentes laborales que había tenido. El sospechoso Montoya tenía planes claros, la intención y los medios para llevar a cabo un acto de violencia que podría haber resultado en un incidente de muertes masivas. Una búsqueda en la residencia del sospechoso en la ciudad de Huntington Beach condujo a la incautación de múltiples armas de fuego de alta potencia, cientos de rondas de municiones, así como equipo táctico, incluido un rifle de asalto y cargadores de alta capacidad, cuya posesión es ilegal en el estado de California. Evelyn Hernández se va a convertir en una de las abanderadas de la lucha para despenalizar el aborto en El Salvador. A solo días de que el juez la declarara inocente de homicidio agravado, esta joven de 21 años ha ofrecido una conferencia de prensa. Ahí habló sobre lo que vivió durante 33 meses que estuvo en la cárcel. Esta joven plantea estudiar computación, inglés, va a acompañar al resto de sus compañeras que han sido encarceladas por circunstancias similares. Hernández envió un mensaje al presidente Nayib Bukele para que analice y revise también la severa legislación que castiga el aborto en todas las circunstancias en El Salvador. Durante la campaña presidencial, el mandatario manifestó estar a favor del aborto cuando la vida de la madre corriera peligro. Para mí, fuera que él viera realmente cómo son los casos de las mujeres, nosotras, cómo nos discriminan, yo siento que él pensara para que pudiera dar para que se despenalizara el aborto. Hay tensión en un centro para migrantes en México. Decenas de ciudadanos provenientes de Centroamérica, Haití y África se han manifestado frente a una oficina del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, al sur del país, para exigir que se aclaren o se aceleren los trámites de permisos para transitar por territorio mexicano y llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Estos migrantes aseguran que llevan muchos días a la espera de una respuesta y que la convivencia en estos refugios es cada vez más difícil. Entre los manifestantes había mujeres con niños, varios adolescentes también. A este sitio han llegado miembros de la Fuerza Antimotines de la Guardia Nacional. En Hong Kong, esta vez fueron los estudiantes de secundaria quienes se han reunido para pedir reformas políticas en medio de la agitación, el caos que hay en esta ciudad autónoma. Activistas pro democracia han elogiado a los jóvenes por sacrificar sus vacaciones de verano y salir a las calles a protestar. Desde hace más de 11 semanas, los manifestantes rechazan la influencia de China, reclaman respeto a las libertades civiles. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido que el misil del crucero probado esta semana por Estados Unidos podría ser lanzado desde Rumania o Polonia. Ha subrayado que su país va a tomar una respuesta equivalente a las acciones que tome la Casa Blanca, aunque aclaró que Moscú está dispuesto a dialogar. El Kremlin había rechazado la primera prueba estadounidense desde la Guerra Fría con un misil de medio alcance.
El lanzamiento, confirmado por el Pentágono, se da semanas después del retiro de Washington de este tratado nuclear firmado con Rusia. Esos misiles podrían lanzarse utilizando los sistemas existentes en Rumania y posiblemente pronto en Polonia. Todo lo que se necesita es cambiar el software. No estoy seguro de que nuestros amigos estadounidenses informarán a nuestros socios europeos sobre qué software está utilizando en esos sistemas. El presidente del Parlamento de Nueva Zelanda, Trevor Maryard, ha cuidado al bebé de uno de los diputados durante una sesión. Este niño es hijo del diputado laborista Tamati Coffey. Ha decidido llevarlo consigo al Pleno tras reincorporarse por la baja paternidad. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ya había sentado precedente cuando llevó a su bebé a un debate en la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2018. Crece el debate en Europa sobre la acogida a los miles de migrantes que cada año atraviesan el Mediterráneo. Los principios humanitarios se enfrentan a la presión de los partidos de derecha por cerrar sus fronteras, sus puertos, mientras la crisis se agudiza. Así lo ha vuelto a evidenciar la situación del barco español Open Arms. Después de 19 días de bloqueo, las personas que seguían en esta embarcación finalmente pudieron pisar tierra firme en la isla italiana de Lampedusa. Horas antes, el fiscal de Sicilia, uno de ellos, realizó una inspección del buque, ordenó su incautación y el desembarco inmediato de los náufragos. Portugal, España, Francia, Alemania y Luxemburgo van a acoger ahora a este grupo de migrantes. El Open Arms entró lentamente en el puerto de Lampedusa, escoltado por 2 patrulleras de la Guardia Costera italiana. Han sido 19 días en alta mar con momentos críticos y de desesperación que terminaron gracias a la decisión de la Fiscalía siciliana. El barco atracó en el puerto de Lampedusa y los migrantes fueron recibidos entre aplausos y al canto de la canción popular italiana Bella Ciao. Luigi Patronaggio es el fiscal de Sicilia del que depende la isla. Él fue el que tomó la decisión después de visitar la nave española en compañía de varios médicos para verificar el estado de los tripulantes. Y la situación que reinaba en el barco fue descrita como desesperada. El barco de la ONG catalana esperó a la deriva un puerto desde el pasado 1 de agosto, cuando hizo el primer rescate en el Mediterráneo, y llevaba desde el 14 de agosto en aguas italianas, luego de que la justicia italiana cancelara la prohibición firmada por el ministro del Interior, Matteo Salvini, contra la organización humanitaria. Un buque de la Marina Militar Española tenía previsto acompañar a los náufragos al puerto de Palma de Mallorca. España había ofrecido los puertos de Algeciras y de Islas Baleares, pero la ONG rechazó estas ofertas alegando que no había tiempo para navegar largas distancias, ya que la situación en el interior del barco era crítica. Recién desembarcados, los 83 inmigrantes fueron visitados por 4 médicos clínicos, un dermatólogo y un ginecólogo, que no encontraron problemas de salud en ninguno de ellos. Después fueron trasladados en autobuses al centro de acogida, donde pasaron la noche. Ahora esperan conocer su futuro tras confirmarse que 5 países de la Unión Europea, entre ellos España, se los van a repartir. Lo previsto es que sean trasladados en los próximos días a Sicilia para esperar ahí que se resuelva la distribución entre España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal, los 5 países que han ofrecido recibirlos. Aquí en la mañana de NTN 24 tenemos a una de las protagonistas de esta noticia en la isla de Lampedusa, en Italia. Está Anabel Montes, jefa de la misión del Open Arms, esta ONG española dedicada a la búsqueda y al rescate en el mar de migrantes que intentan llegar a costas europeas en el marco de toda esta crisis migratoria que se está dando en Europa. Gracias por estar con nosotros, Anabel. Bienvenida a la mañana. Hola, buenos días. Para entrar un poquito en contextos, ¿quiénes integran el Open Arms y cuál es el objetivo principal que tienen ustedes?
Bueno, el Open Arms, los objetivos que tenemos ahora, porque estos han ido cambiando a medida que evolucionaba la situación, en primer lugar es denunciar la vulneración de los derechos humanos en el mar y, en el caso necesario, hacer salvamento de las personas que estén en necesidad. El barco está compuesto por una tripulación de 19 personas, dividida entre la tripulación profesional, los cargos profesionales como pueden ser el capitán del barco o el jefe de máquinas, y una parte de voluntarios y voluntarias que hacen la parte propiamente del rescate y la parte del team sanitario. Anabel, ¿cómo fue la vida dentro del barco estos 19 días que estuvieron ustedes compartiendo con migrantes, haciendo malabares también, según leíamos o seguíamos a través de redes sociales o en las noticias, ante la situación de angustia? Realmente se han vivido momentos muy duros, muy complicados de manejar. Tenemos en cuenta que nosotros llevamos ya más de 3 años aquí en el Mediterráneo y esta ha sido una situación que nunca antes habíamos visto, nunca antes habíamos vivido. El problema de tanta gente en un espacio muy reducido, tantos días y sobre todo la incertidumbre. El mayor problema era tener la incertidumbre de no saber qué día pudiera acabar. Y ante las preguntas de la gente que teníamos a bordo de cuándo íbamos a poder llegar o por qué no se les permitía estar en un puerto en el que su vida no corriera peligro, al paso de los días no había respuesta posible y esa confianza que tenían en nosotros empezaba a diluirse en vista de que no llegaba ese final, de que no llegaba esa resolución, de que les permitiera estar donde debieran estar bajo las normativas internacionales realmente. Y en medio de toda esta situación de emergencia, la palabra que usted ha mencionado, incertidumbre, que es lo que al ser humano nos descoloca, en cualquiera que sea la situación, más aún cuando estás tratando de mejorar tu vida, como lo narran muchas de estas personas que realizan estos viajes durante un año, arriesgan sus vidas, lo dejan todo precisamente para abandonar situaciones de violencia, de mafias en sus países. ¿Con qué tipo de cosas se encontraron ustedes? ¿Qué tuvieron que controlar, detener o contener dentro del barco? Se hablaba de peleas entre las personas, gente que se botaba y que quería llegar a nado a la isla de Lampedusa, llegar sí o sí. ¿Cómo manejan esa situación ustedes? Bueno, realmente, si bien nosotros tenemos una parte de preparación también, incluso psicológica, para poder llevar a cabo estas cosas, es cierto que en este caso, como comentaba antes, era algo muy nuevo. Entonces, si bien tenemos que hacer uso de una psicología de la cual no somos profesionales en ese ámbito, las contenciones tenían que ser de una manera explicarles. Le estábamos contando las cosas tal cual sucedían para que pudieran llegar a comprender, porque no era posible entender lo que sucedía. Ha habido momentos muy dramáticos porque una situación tan normal como tener un sitio para dormir durante 19 días en un barco puede dar lugar a una pelea, como es lógico. Estamos en momentos de desesperación, el nivel de sensibilidad es muy alto y la paciencia es muy corta para todo el mundo. Hemos vivido peleas, hemos vivido ataques de pánico muy serios, de una gravedad extrema, ataques de ansiedad, crisis nerviosa. La gente se ha tirado al agua. Intentar llegar al nado en unas condiciones muy malas, porque fue en 2 ocasiones cuando se tiraron al agua. Y la primera, si bien fue una decisión fruto de la desesperación con chaleco y una mar plana, en la cual no podían llegar, el segundo día había una mar con olas, había una corriente y nosotros, los rescatadores del Open Arms, nos tiramos al agua y de las 15 personas que se tiraron ese día recuperamos a 4 a punto de perder la vida en el agua en estos 800 metros de distancia entre la costa y entre el barco, con lo cual son situaciones complejas de manejar en cualquier ámbito. Al ser un espacio cerrado y limitado por agua es bastante complicado de manejar, ya no solo para poder hablar con las personas que teníamos a bordo rescatadas, sino incluso para la propia tripulación del barco, que ni mucho menos está habituada a tener que lidiar y que sufrir igualmente estas
esta injusticia. Anabel, usted me decía al comenzar la entrevista, cuando yo le pregunté a qué se dedica Open Arms o cuál es el objetivo, usted me dijo una sola palabra que era denuncia. Y ustedes lo hicieron, o al menos lo demostraron a través de redes sociales, estaban siempre actualizando a la gente. De hecho, yo tuve un contacto con el capitán del Open Arms y yo decía, ¿será que me va a responder? Está en alta mar, están preocupados, como usted dice, también analizando hasta la situación psicológica de quienes están en ese momento de tensión, quienes viven esta incertidumbre. ¿Cuánto sirvió el ser activos en redes, el denunciar, el decir, los gobiernos están haciendo esto, no están haciendo, el fiscal que venga, que visite? Este movimiento, ¿cómo sirvió para despertar esta conciencia, no solo la alerta que hay internacionalmente y que no se desconoce, que es la situación de personas desesperadas que tratan de llegar a toda costa Europa? ¿Cuánto sirvió esta presión mediática que ustedes hicieron y emprendieron? Pues ha sido básica. Si bien realmente por todas estas redes es porque la ONG pudo nacer en su origen en 2015 y por lo que llevamos mostrando todos estos años lo que sucede, ni más ni menos que la realidad que está sucediendo. En este caso concreto ha sido básica, porque aunque si bien nosotros podamos hacer denuncias, pudiéramos enviar informes con un médico colegiado a bordo, podamos dar fe de nuestras palabras, todo eso puede quedar en vano si no hay imágenes y vídeos y fotos que lo demuestren. Y eso es lo que hemos hecho todo el tiempo, hacer una denuncia a tiempo real de lo que estábamos sucediendo día tras día a bordo, para que al menos desde fuera se supiera la verdad de lo que estaba pasando y que a efectos legales quede evidenciado que todos los mensajes que nosotros mandábamos, todas las comunicaciones, eran reales de algo que estaba pasando. Por lo tanto, las redes sociales son completamente básicas y necesarias, tanto para mostrar la realidad de lo que ocurre como para evidenciarlo, y de la misma manera la gente que desde fuera apoya y denuncia lo que nosotros hacemos es algo indispensable ahora mismo. Anabel, ¿quiénes eran estos migrantes? También sabemos que había niños que estaban sin compañía. ¿Quiénes eran? ¿Personas preparadas? ¿Gente que había salido de sus países? ¿Gente joven? Por lo que veíamos ahí en reportes, había un chico que era un ingeniero que venía de su país en Oriente Medio. ¿Con qué tipo de historias o situaciones se encontraban ustedes en cuanto al perfil de quienes estaban dentro de ese barco? Bueno, pues es un perfil muy variado, porque realmente el tema de la migración es muy amplio y no se puede generalizar en cuanto a gente que viene más preparada o menos preparada. Hemos tenido gente de muchísimos países, de Costa de Marfil, de Nigeria, de Eritrea, de Etiopía, de Siria, de Libia, de Chad. Por lo tanto, los motivos y las razones por los cuales cada uno ha huido de sus países son muy diversos. Desde este chico que comentabas, Ali, que estaba a punto de acabar la carrera de ingeniería y que hablaba 4 idiomas y tuvo que ir por los bombardeos que estaban ocurriendo en Siria, él vivía en Homs, hasta pasar por un grupo de mujeres que huían porque a las niñas más pequeñas de la familia les iban a hacer la ablación en Costa de Marfil, pasando gente que huía de la dictadura de Eritrea, estaban huyendo también del terrorismo islámico del Boko Haram de parte de Nigeria. Son muy variadas todas las razones, pero realmente el denominador común de todas ellas es la necesidad de buscar un sitio donde estén seguros y su vida no corra peligro. Vamos a agradecerte, Anabel Montes. Ella es jefa de la misión de Open Arms, esta ONG española dedicada a la búsqueda y rescate en el mar de migrantes. Ha dedicado estos minutos a la mañana de NTN 24 desde la isla de Lampedusa, en Italia. Gracias, Anabel. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y justamente Occidente se horroriza ante la muerte de adultos, de niños, tras este naufragio constante que hay de estas endebles lanchas cuando se hunden, trasladan a personas de África y de Oriente Medio, salen despavoridos por la violencia, las mafias en sus países, gobernados en muchas ocasiones por dictadores. La única esperanza parecería ser cruzar el Mediterráneo, intentar pisar Europa a como dé lugar. Y es ahí donde encuentran las trabas. No se les permite la entrada en muchos puertos. Para eso tenemos ahora, para analizar un poco este contexto, a Felipe Boland. Él es analista político, experto en relaciones internacionales. Está con nosotros aquí en la mañana. Felipe, un gusto tenerlo acá. Un gusto, Ruth. ¿Qué hacemos con el tema migratorio? Bueno, primero... No es un tema nuevo, es un tema que ha sido muy mediático. Ahora, usted escuchando lo que ha dicho Anabel,
Justamente visible. quería agradecer a Anabel por todo el trabajo que está haciendo y todo el testimonio, justamente, porque la gente estaba olvidando desde el 2015 lo que está pasando. Lo que vemos es que Mediterráneo es una parte, no solamente está pasando por Mediterráneo. En este momento vemos que el fenómeno de migración es tenaz en varios países. Aquí justamente países vecinos como Venezuela, vemos justamente en este momento se está ampliando la inmigración desde Sudán, con todas las guerras que hay, Yemen también. Entonces es un fenómeno que está fomentándose cada año mayor. Además está la inmigración a través del clima. Entonces creo que es un fenómeno, según Naciones Unidas, que está creciendo y que va a crecer cada año. Lo que vemos es que Europa, nosotros recibimos 8% de las migraciones de África, o sea, pocos. No hay que olvidar que esas migraciones justamente son migraciones cercanas, van al país vecino, como el caso de Venezuela, donde viene a Colombia. Entonces la gente, no todos van a ir a Europa, están huyendo su país para ir al país más cercano. Las fronteras de Europa ya han cambiado. En este momento, justamente, Europa ya tiene fronteras en Malí, donde quieren retener a la gente. Lo vemos justamente en Libia, con toda la crisis de Libia, además que hemos provocado. No hay que olvidar que justamente lo que está pasando en Libia es culpa justamente de ciertos países europeos. Correcto. Vemos que también el tema de inmigración es un tema muy polémico, muy político, porque, por ejemplo, Donald Trump hizo campaña a través de esto, American First. Vimos en Brasil Bolsonaro, vimos en Italia justamente, entonces Salvini. Lo vemos que la gente que está defendiendo la inmigración, Angela Merkel, está fracasando. Claro. Y además un tema que va a terminar separando a los países de la Unión Europea, porque los del sur, España, Grecia, Italia, están diciendo, bueno, aquí estamos solos, los del norte no hacen nada, y los del norte dicen, no, ustedes no están cuidando bien sus fronteras, por eso es que hay mucha migración, y esto se convierte en una discusión que de hecho va a tomar partido en el G7, es lo que se tiene previsto. Y lo que pasa es que lo que dices, es decir, que no hay una cohesión, no hay una concentración europea. Correcto. El problema, lo vemos, por el ejemplo, dejamos Italia tirado. Ustedes se ocupan de esto, Lampedusa, justamente todas sus fronteras, Sicilia y otros. Entonces, después ellos ya no podían aguantar más. Entonces, lo vemos, porque los migrantes que vemos ahorita no es una victoria. Van a ir a un centro de retención que es horrible. Era un centro de retención para 600 personas, se quemó, ahora quedan 93, ¿cómo se llama?, plazas para 200 personas. Van a estar más que sardinas. Entonces, yo no sé si no estaba mejor en el barco con el acompañamiento y ahora van a estar, además, ¿cómo se llama?, vigilados por militares. Correcto. ¿Y qué pasa con el destino de ellos? Por ejemplo, ya ahorita están en Lampedusa, van a llegar a Sicilia, van a ser repartidos en Luxemburgo, en Francia, en Alemania, en España, que han sido los países que han dicho, bueno, le damos acogida, pero ¿qué pasa con ellos? Bueno, van a estudiar los casos, justamente, y cómo se comprometieron, ya van a llegar. Pero ¿llegar dónde? Es decir, ¿cómo se va a integrar? Entonces, el problema de integración en este momento, y vemos que hay un rechazo de cierta parte de la población por culpa de problemas polémicos políticos. Eso es lo grave, porque realmente vemos que, si miramos, por ejemplo, el tema del Brexit, distinto, pero vemos que la gente, Brexit también era, ojo, con los otros europeos. Los que votaron en favor del Brexit era justamente donde no había inmigrantes. La gente donde Londres, ciudad cosmopolitana, todas las ciudades que están acostumbradas a tener inmigrantes, no tienen problemas. Los que tienen problemas son la gente que miedo de lo que va a pasar y miedo de lo que lo está diciendo algunos. Ahora, Open Arms ya ha llegado a un desenlace, digamos, de la tragedia que vivían en alta mar. Ahora vienen otras cosas que se van a dar. No, pero ellos regresan, ahora regresan para salvar a otros. Es decir, que es continua, como decía. Pero, por ejemplo, el fiscal siciliano, que fue el que armó todo esto y que finalmente logró que puedan tocar tierra en Lampedusa, solucionó el Open Arms, pero la crisis migratoria continúa. Hay otras embarcaciones, otra en particular. La vamos a poner, estas son las imágenes de esta embarcación, el Ocean Viking, que fue fletado por una SOS, Médicos Sin Fronteras, también lleva en su cubierta 365 personas a bordo, navega desde hace 13 días. Está esperando también la apertura de un puerto. Los del Open Arms, como lo decíamos hace un momento, hicieron mucha denuncia. Y como lo dijo ella, denunciar a través de redes sociales, de los periódicos, todo. Ellos, los de esta embarcación, Ocean Viking, se han quedado prácticamente callados, esperando a ver qué pasa. Son dos puntos de vista distintos, uno español, otro francés. Es decir, que aquí eso es Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, justamente también está en situación de crisis porque el barco es para 300 personas, son mucho más de 300 personas. El problema es que está en la misma situación. Ese es un barco nuevo que hace poco justamente volvió en alta mar porque teníamos el Aquarius o otros y ya quedan muy pocos barcos justamente de rescate. Aquí no tomaron la misma justamente eje que
tan mediático. Porque Ocean Drive, hay canales de televisión RT, por ejemplo, de Rusia, que hizo especial de 3 horas. Es decir, mostrando paso a paso. Muchos vimos que Rechargir vino, entonces la farándula. Claro. Ellos hicieron, interesante justamente, porque yo no lo veo como testimonios que están haciendo, más los denuncios. Felipe, ¿quiénes integran estos barcos? ¿Cuánto tiempo tienen que pasar? Se habla de 1 año, en algunos casos 6 meses, porque no es que ya me voy al continente próximo, me voy de África a Europa y es un viaje de 1 mes. No, es una trayectoria larga, dolorosa, riesgosa además y costosa. Es súper costosa, es decir que, bueno, nosotros que tenemos pasaporte, que podemos ir a todos los países, no nos damos cuenta que es esto. Ellos justamente frontera por frontera van a encontrar pandillas armadas, justamente hay redes de prostitución en Libia. Libia es un caos total, en este momento totalmente un caos, está matando gente, lo están esclavizando, entonces están, ¿cómo se llama? Es por eso que ya están mirando otros, ¿cómo se llama? Rutas, porque sabemos que esta ruta ya está totalmente quemada. El problema es que obviamente hay bandas armadas trabajando esto, hay gente que es un negocio bastante fuerte, creo que más grande que el negocio de la droga, la trata de personas y el tema de migración. El problema es que gente se está aprovechando de esto, que sean políticos, que sean policías corruptos o bandas armadas. Entonces, en este momento la trayectoria es horrible. ¿Y qué cuesta cuánto, más o menos? Depende, pero dicen que puede costar hasta 5.000 euros justamente para... Entonces, cuando pensamos cuánto es un sueldo mínimo en ciertos países, decimos, la gente además, cuando pasan la frontera, ¿a quién le debe después? ¿Han pagado? Van a tener que trabajar para esas bandas armadas. Es decir, que este negociazo, y lo vemos, senegaleses que dicen, yo prefiero quedarme en mi país justamente que viendo esto. Pero lo que no comparto con justamente... a ver, es que vemos que al nivel de estadísticas globales, la gente que está pasando son gente con títulos. Y eso es horrible. ¿Por qué? Porque es bueno para Europa. Recibimos gente preparada, no tenemos que pagar sus estudios. Pero para África, fuga de cerebros. Fuga de cerebros. Correcto. Es decir, que yo viví en Senegal y en Senegal nos falta técnicos, tecnólogos. Y seguimos los ingenieros se quedaban, pero seguimos sumiendo en pobreza, en retroceso, no hay malas con quién. Y lo vemos en condiciones. países latinoamericanos, es lo mismo. Es decir, que falta a los técnicos, tecnólogos que prefieren irse a ver. Sí. Felipe, muchas gracias. Felipe Boland, analista político, experto en relaciones internacionales, ha estado con nosotros aquí en La Mañana. Gracias por estos minutos. Muchas gracias. Vamos a continuar con más noticias. Para ustedes hoy justamente comienza en San Pedro Sula la cumbre presidencial del mecanismo del Tuxtla. Honduras acoge por primera vez esta cita regional que durante 2 días va a reunir a delegaciones de 10 países de la región. Entre los temas de la agenda destacan justamente las políticas de comercio, infraestructura y creación de oportunidades para evitar la inmigración. Por donde quiera y en todas partes del mundo se escucha este término. Nuestro enviado especial a Honduras, Gustavo Alegret, director periodístico de NTN 24 en Estados Unidos, nos reporta a esta hora. Gustavo, un buen día, adelante. Hola, muy buenos días. 2 días de trabajo, de reuniones aquí en San Pedro Sula, donde 10 delegaciones de los países de Mesoamérica, de Centroamérica, más México, Panamá, Colombia y República Dominicana se van a dar cita en esta ciudad industrial del centroamericano, en el que van a abordar diversas cuestiones. Esta es la sala donde los presidentes se van a reunir y las delegaciones de ese primer nivel. El viernes por la mañana se ultiman los detalles, los operarios trabajan contra reloj para que todo esté listo. Hoy es el turno del sector empresarial y de la reunión de cancilleres. Todo con un objetivo de 2 días en el que se va a trabajar por la integración y la creación de oportunidades. Viene un número muy importante de empresarios, no solamente de los que aquí han estado participando en actividades económicas, sino también de México, para analizar las posibilidades de invertir aquí en este hermoso país, en el país hermano de Honduras. Dentro de los puntos más importantes que queremos destacar, especialmente entre Colombia, México y Honduras, es el tema del café. El presidente ha estado impulsando de que se le pague a los productores a un precio justo y también que haya mucha productividad competitiva. Y esto con el objetivo de más integración entre los países. Pero el debate sobre la inmigración y la crisis migratoria de los países del Triángulo Norte, de los cuales Honduras forma parte, también de México, y la retórica del presidente Donald Trump de la mano dura con la inmigración, no está en la agenda oficial, pero sí en el subconsciente de la mayoría de las delegaciones que trabajan para la creación de esas oportunidades para que los migrantes no se vayan.
Las personas que tienen esa decisión de emigrar, pues es porque no han encontrado una oportunidad. Nosotros estamos tratando de crear esos espacios y esas oportunidades para que las personas pues vean aquí una respuesta. Nuestros países son bellos, nuestros países todavía tienen una oportunidad de trabajo y esperamos pues ayudarle a estas personas a que puedan desarrollarse localmente y no busquen salir del país. Y en este ambiente, unas declaraciones que nos parecían muy elocuentes, la voz de los empresarios, como este que nos hablaba precisamente de cuán importante es el efecto de la retórica del presidente Trump. Yo le puedo decir inmediatamente al señor Trump, usted gasta el dinero del muro en mejorar la economía de El Salvador y se van a ir mucho menos. Eso es garantizado. Pero también está el otro problema, que es la zozobra que causa. En El Salvador tenemos 6.5 millones de salvadoreños y afuera tenemos 3.5 millones de salvadoreños, la gran mayoría en Estados Unidos. La agenda de hoy fundamentalmente va a ser empresarial. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, va a presidir diversos paneles de trabajo, de debate, en el que además de la creación de oportunidades también se va a abordar el reto de las oportunidades para la mujer en el mundo empresarial. Desde San Pedro Sula, Gustavo Alegret para NTN 24. Los periodistas de NTN 24 en Miami, Nueva York y en Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia en la Unión Americana. Vamos a empezar con el gobierno de Trump, que ha anunciado que está considerando seriamente examinar la posibilidad de eliminar el derecho automático a la ciudadanía por nacimiento. Esta no es la primera vez que el Ejecutivo amenaza con retirar este beneficio que está protegido por la enmienda 14 de la Constitución estadounidense. Emiliana Molina nos reporta hasta ahora. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así es, el presidente revivió en las últimas horas la posibilidad de retirar la ciudadanía para hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos y las personas que migraron ilegalmente. El presidente ha justificado su intención afirmando que la Unión Americana es el único país del mundo que ofrece a los bebés nacidos en suelo estadounidense la nacionalidad, independientemente del estatus de sus progenitores. Una declaración errónea, pues al menos 30 países como Canadá o México reconocen este derecho. Estamos examinando eso muy seriamente. Ciudadanía por derecho de nacimiento, donde usted tiene un bebé en nuestra tierra, cruza la frontera, tiene un bebé, felicitaciones. El bebé es ahora ciudadano de los Estados Unidos. Lo estamos analizando muy seriamente. La administración de Trump ha endurecido las normas para migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos. De hecho, la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump y las declaraciones llegan después de que el día de ayer Washington anunció un plan destinado a permitir la detención de las familias y niños indocumentados durante más de 20 días, con el fin de frenar la avalancha de migrantes sin papeles que llegan desde Centroamérica a la Unión Americana. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, buen día para ti, buen jueves. La Organización Mundial de la Salud urge a los gobiernos de todo el mundo a emprender más investigaciones sobre el impacto de microplásticos. La OMS teme que los niveles de estas partículas puedan afectar la calidad del agua potable a nivel mundial. Enseguida la noticia desde Nueva York con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz jueves para todos. El primer reporte global sobre los riesgos por consumo de microplásticos a través de las fuentes de agua potable concluye con un parte de tranquilidad a medias, aun cuando la OMS asegura que en sus niveles actuales estas partículas de microplástico no representan un riesgo para la salud a nivel internacional. La entidad admite que no hay información suficiente ni los estudios suficientemente sólidos para tener información que pueda ser más fiable, que termine con mayor precisión si estos microplásticos en el agua potable y en sus fuentes a nivel mundial sí representan un peligro para la salud de la comunidad internacional. En el momento de entregar los resultados de este reporte, el encargado del mismo estudio explicó el por qué los gobiernos del mundo deben hacer más para investigar los microplásticos. Sin embargo, existe mucha información al respecto y es muy importante el tema, por ejemplo, del agua, que sea potable, la comida también de cara al futuro. Esto es muy importante porque existen ahora mismo partículas de microplástico que están afectando a miles de personas. Es importante hacer algo porque en el mundo hay miles de millones de personas que están expuestas a agua que está contaminada y esto está provocando también muchas enfermedades. Necesitamos tomar acciones enfocadas en lo
prioritario para que pueda llevar a cabo los recursos necesarios a cada persona. En el transcurso del último año han surgido estudios que de manera independiente han señalado la presencia de partículas de microplástico en agua embotellada. Reportes que en su momento han generado cierta preocupación del público. Sin embargo, de acuerdo con la OMS, en promedio estas partículas son de 150 micrómetros por cada partícula o dosis de agua que se analiza, de manera tal que estas suelen ser expulsadas por el cuerpo y se considera que al menos por ahora no representarían un riesgo para la salud. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por tu reporte. Se retira un nuevo precandidato demócrata de la contienda electoral estadounidense, Jay Inslee. Es el cuarto aspirante que abandona sus intenciones presidenciales. Vamos a saludar a esta hora a Bricio Segovia, de nuestra cadena aliada La Voz de América, quien tiene el reporte desde la Casa Blanca. Un buen día, adelante. Buen día, Ruth. Efectivamente, ya son 4 con Jay Inslee, los precandidatos demócratas que se retiran de esta contienda. Quedan de momento 22 para estas elecciones presidenciales que tendrán lugar el año que viene. Jay Inslee se caracterizaba por ser el precandidato demócrata que abogaba por el cambio climático. De hecho, buena parte de su campaña se había centrado en esta propuesta. Ahora bien, ¿por qué se retira? Por no tener los apoyos suficientes que marca el Partido Demócrata de cara a los diferentes debates presidenciales que hay a lo largo de las primarias. Marcan que necesitan tener un mínimo del 2% de apoyo en algunas de las encuestas nacionales e Inslee no lo ha conseguido. También en relación a la campaña electoral, importantes lo que se comentaba sobre la posibilidad de que la ex embajadora ante Naciones Unidas de Estados Unidos, Nikki Haley, fuera a ser la número 2 de Donald Trump de cara a ese posible segundo mandato. Nikki Haley ha salido a la defensiva diciendo que estos rumores no son ciertos y es más, ha dado su apoyo al actual vicepresidente Joe Biden, quien se espera que acompañe a Donald Trump en la campaña electoral de cara a las presidenciales de 2020. Ruth, devuelvo la conexión al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Bricio, por tu reporte desde Washington. Vamos ahora a Caracas, donde pacientes y trabajadores del Hospital Oncológico Luis Racetti han salido a las calles para protestar ante la escasez de medicamentos, de insumos. Esto es una realidad en casi todos los centros de salud del país. Los enfermos oncológicos manifestaron con preocupación su temor a que su salud se empeore por la falta de un tratamiento adecuado. La noticia enseguida con Oliver Fernández. Oliver. Un buen día para ti, Ruth, como siempre, un gusto saludarte desde Caracas. Así como tú lo has dicho, es una realidad que se vive en todos los hospitales del país y la gente se sigue preguntando, ¿dónde quedó la ayuda humanitaria? 25 toneladas que ingresaron a Venezuela hace ya varios meses y la gente se sigue preguntando, ¿dónde están? Estos pacientes que protestaron este miércoles acá en Caracas, pues, decían que prácticamente tenían que venirse de sus casas caminando porque ni siquiera tienen dinero para poder pagar el pasaje, mucho menos para pagar una pastilla que cuesta alrededor de 300.000 bolívares. Esto pudiera ser aproximadamente unos $40, algo así, ¿no? Esto es imposible para estas personas que ni siquiera ganan 40.000 bolívares al mes. Esto, por supuesto, ha traído como consecuencia que muchos pacientes pues hayan fallecido producto de la falta de atención médica. Este hospital es un hospital que queda en el centro de Caracas y allí pues los pacientes, los médicos y los empleados de este centro asistencial protestaron este miércoles para tratar de llamar la atención del régimen de Nicolás Maduro y que pueda ingresar esta ayuda humanitaria a estos centros asistenciales. Vamos a ver qué fue lo que dijeron. Porque entonces se me está avanzando más la enfermedad. Entonces en vez de ir para adelante voy para atrás. A veces me dan el medicamento aquí, pero ahorita no hay nada. Entonces tengo que comprarme una inyección, sacrificio, compro para poder calmarme el dolor. Ruth, y para hoy se esperan nuevas protestas en la capital venezolana, según el CENDAS, que es el organismo que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con la cesta básica en Venezuela. Se necesitan al menos 81
2 salarios mínimos para poder obtener la canasta alimentaria, mientras un venezolano, gana 40.000 bolívares al mes. Esto, por supuesto, ha traído como consecuencias protestas en todo el territorio nacional y nosotros vamos a estar allí para llevárselas. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias por tu reporte. Lo que sucede en la capital venezolana, bueno, generalizado en casi todos los puntos del país en cuanto al sistema de salud. Gracias. Vamos a revisar ahora, lo decíamos hace un momento, el pulmón del mundo está amenazado por el fuego. En este momento, vamos inmediatamente con imágenes satelitales en directo que muestran la extensión de los incendios en la Amazonía brasileña. Más de 9.000 focos de incendios han sido detectados en esta zona. Vemos algunos de ellos, ahí está, color rojo, sobre este mapa en el este de Brasil. Unas 1.200 hectáreas de selva han sido consumidas por las llamas que no han podido ser controladas desde hace aproximadamente 17 días. Una bailarina argentina y un ruso han ganado el premio mayor que otorga el Mundial de Tango en la categoría pista. Esta competencia se ha celebrado en la ciudad de Buenos Aires. Estos son los nuevos reyes del tango. La argentina Agustina Piaggio y el ruso Maxim Gerasimov ganaron el martes el premio mayor en la categoría pista, la más tradicional, en el Mundial de Tango que se celebra en Buenos Aires. No tengo palabras, no hay palabra que explique la felicidad y la alegría. No, lo estábamos esperando, pero no pensábamos que podía llegar a ser posible. La verdad es que lo disfrutamos un montón. Cada segundo fue increíble. Piaggio es oriunda de la austral Tierra del Fuego, pero trabaja desde hace varios años como bailarina profesional de tango en Moscú, donde conoció a su pareja de baile también profesional. Ambos habían obtenido el tercer lugar el año pasado. Es un sentimiento indescifrable. Estoy un poco conmocionado y no puedo expresar todas las emociones que tengo. Intentamos, junto con Agustina, disfrutar de nuestro baile. En la categoría pista, también llamado tango de salón, se premian cosas como la conexión en el abrazo y el caminar cadencioso de los bailarines. La otra, denominada escenario, mezcla pasos de baile con acrobacias y teatro. El mundial de este año tuvo una cifra récord de inscripciones, con 744 parejas provenientes de 36 países y con edades que van desde los 18 a los 99 años. Vamos aquí a una nueva pausa comercial. Gracias por continuar con la señal del Canal de las Américas NTN 24. Soy Ruth El Salto y vamos a continuar con este recorrido informativo. Lo decíamos antes del corte, Interpol ha publicado ya la circular roja en contra de alias Jesús Santrich, ex guerrillero de las FARC. En el documento se indica que Ceusius Pausías Hernández Solarte es buscado por cargos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Santrich, o alias Santrich, se encuentra prófugo de la justicia colombiana. Es solicitado por una corte de Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Al menos 480 personas, en su mayoría venezolanos, han sido detenidos en las primeras 2 jornadas de la misión humanitaria del buque hospital estadounidense Comfort, que permanece en la ciudad colombiana de Santa Marta. A este lugar ha llegado el embajador designado de Juan Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, quien habló con los pacientes venezolanos. Este buque hace parte de la misión Promesa Segura, tiene 950 personas a bordo para prestar atención médica y hospitalaria. Cuenta con 80 camas en área de cuidados intensivos, tiene 12 quirófanos, salas de rayos X. Capacidad para atender a 1.000 personas diariamente. Nosotros tenemos que darle las gracias al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Colombia, a los médicos que están acá, a los médicos venezolanos que están trabajando aquí, porque ellos también están trabajando muchísimo, de manera muy ardua, por tratar a los pacientes venezolanos acá, de la más diversa naturaleza. Están acá porque en Venezuela no tienen quien los atienda, en Venezuela no hay quien preste atención por ellos, y la necesidad que hay
de salud en Venezuela es demasiado dramática y esa es la razón por la cual vienen aquí a este hospital de los Estados Unidos con médicos americanos y médicos venezolanos donde están siendo atendidos adecuadamente. Bueno, ahí están los testimonios venezolanos atendidos en este buque de misión humanitaria que está en Santa Marta, en Colombia. La policía de California está buscando a un francotirador que disparó contra una comisaría hiriendo a un agente. Este uniformado ha sido identificado como Ángel Reynosa, de 21 años, quien recibió un disparo mientras caminaba cerca de la entidad ubicada en Lancaster, al norte de la ciudad de Los Ángeles. Las fuentes de la policía dicen que el chaleco antibalas de este agente hizo que la bala rozara el hombro. Equipos ya del SWAT están buscando al atacante. Y también en California, en las últimas horas, ha sido detenido el jefe de cocina de un hotel prestigioso que pertenece a una reconocida cadena. El hombre ha sido acusado de planear un tiroteo masivo en su lugar de trabajo. Fue identificado como Rodolfo Montoya, tiene 37 años de edad. En su residencia, los agentes han encontrado armas de fuego de alta potencia, cajas de municiones, equipo táctico y rifles de asalto. Según los investigadores, el chef estaba molesto por algunos recientes incidentes laborales. El sospechoso Montoya tenía planes claros, la intención y los medios para llevar a cabo un acto de violencia que podría haber resultado en un incidente de muertes masivas. Una búsqueda en la residencia del sospechoso en la ciudad de Huntington Beach condujo a la incautación de múltiples armas de fuego de alta potencia, cientos de rondas de municiones, así como equipo táctico, incluido un rifle de asalto y cargadores de alta capacidad, cuya posesión es ilegal en el estado de California. Y en Italia, el ex primer ministro Silvio Berlusconi ha expresado su deseo de llevar a cabo elecciones anticipadas tras la dimisión del primer ministro Giuseppe Conte. El presidente italiano Sergio Mattarella ha iniciado 2 días de conversaciones con los partidos políticos. Mattarella busca la posibilidad de formar un nuevo gobierno, de lo contrario la opción sería llamar de nuevo a los italianos a las urnas, una medida que ha tomado fuerza en los últimos días, marcados por la crisis política en Italia. La strada maestra è una sola. Solo hay un camino a seguir, las elecciones anticipadas. Esta es la sugerencia que dice el presidente. Vamos, Italia, tengan la máxima confianza en él y en las decisiones que considera apropiadas. Y en España, las autoridades de Gran Canaria confirmaron que el incendio que azotó la isla desde el sábado pasado ya ha sido controlado, menos mal. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visita la zona para constatar personalmente los daños que han ocasionado las llamas en 9.200 hectáreas que han sido afectadas. Marcelo Moncayo nos reporta a esta hora desde España. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana. Luego de 5 días en que las llamas llegaron a superar los 50 metros de altura, el incendio que afectó a la isla de Gran Canaria fue declarado como estabilizado. Seguirá todavía en nivel 2, pues podría activarse en cualquier momento. Por eso los bomberos y equipo técnico continuarán en la zona. En total se quemaron 9.200 hectáreas que, sumadas a los daños de los otros 2 incendios que tuvo la isla hace unas semanas, deja un saldo de 12.000 hectáreas afectadas. Las 7.500 personas de las 10.000 que fueron evacuadas ya pudieron regresar a sus casas. Hoy el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reanuda su agenda luego de terminadas sus vacaciones visitando la isla para constatar la magnitud del daño causado. De su parte, el presidente de la isla se mostró satisfecho por el trabajo realizado. Todavía el incendio no se ha liquidado, no se ha extinguido, pero lo que sí que pueden saber la población de los municipios afectados y de la isla de Gran Canaria es que el Gobierno de España va a volcar todos los recursos, todo el material necesario para garantizar la seguridad, que es importante, de los vecinos y vecinas, y en segundo lugar también la protección de este entorno natural tan maravilloso que tenéis en esta isla. Dando las gracias a las mujeres y hombres, a esos héroes anónimos que han estado extinguiendo el incendio desde la tierra y desde el aire. Nunca se los podremos pagar. Amigos televidentes, los bomberos no bajarán la guardia, pues hay preocupación de una posible reactivación del fuego debido a que las temperaturas subirán en las próximas horas. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. A Marcelo, gracias por ese reporte. Por primera vez desde que fue elegido como primer ministro británico, Boris Johnson visita
a sus socios europeos en Berlín, en París también, a 3 meses de que se venza el plazo para formalizar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Johnson juega sus cartas de abandonar el bloque europeo sin acuerdo. Esto a pesar de los recientes estudios que revelan que el Reino Unido obtendría grandes desventajas al respecto. Juliana González, analista de nuestra cadena aliada Deutsche Welle, nos va a hablar sobre este nuevo capítulo del Brexit. Adelante, Juliana. Hola Ruth, muy buenos días para ti y para todos los televidentes de la mañana. Por más simpatías que el gobierno de Merkel sienta hacia Reino Unido, la visita de Boris Johnson ha dejado en claro que realmente los europeos no van a renegociar el acuerdo del Brexit y menos ante la posibilidad de unas elecciones generales en Reino Unido. Podríamos hablar que esta ofensiva europea del primer ministro británico está compuesta por 3 actos. El primero es la carta del pasado lunes de Johnson al presidente del Consejo Europeo en el que le pide que reabra las negociaciones para lograr la eliminación del llamado mecanismo de protección. Una medida que busca preservar la unión aduanera y evitar una frontera dura entre las dos Irlandas hasta que Reino Unido y el bloque europeo firmen un acuerdo comercial completo. La carta fue recibida con indiferencia por las autoridades europeas. El segundo acto podríamos decir que son estos encuentros con Merkel en Berlín el día de ayer y con Macron en París el día de hoy. Con diferencia de tonos, ambos mandatarios le han negado la posibilidad de renegociar el Brexit y le recordaron que un Brexit con o sin acuerdo era una responsabilidad exclusiva del Reino Unido. Pero mientras la canciller lo alentó a encontrar una salida en los próximos 30 días al mecanismo de protección para demostrar su compromiso con una salida negociada, el presidente Macron fue tajante y dijo que los tiempos para los cambios se habían acabado y aseguró que los europeos estaban preparados incluso en el peor de los escenarios. Y también tenemos que mencionar que como preámbulo de esta reunión le pidió sensatez a Johnson si creía que un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Reino Unido compensaría cualquier pérdida por abandonar el bloque, que como ya mencionaste, son millonarias. Y este fin de semana Boris Johnson tendrá su tercer acto y esta vez como equilibrista, y es en la cumbre del G7 en la ciudad de Biarritz, donde buscará un mayor acercamiento con los Estados Unidos, pero sin dejar que la mala reputación de Donald Trump lo afecte en su estrategia frente al Brexit y a continuar con las riendas del gobierno británico. Lo único claro, Ruth, es que el Brexit sigue siendo una incertidumbre y que cada vez más actores desconfían de una salida negociada. Y yo me despido con esta información desde Berlín y nos vemos la próxima semana con más temas europeos. Gracias, Juliana, por tu análisis. Aquí un corte comercial. Gracias a todos por su sintonía con La Mañana de NTN 24. Siga con nuestra programación.